Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Quiero saludarlos en nombre de nuestros pastores, William y Patricia Laverde. Se encuentran agradecidos por su oración. Les envía un saludo muy cordial, que los extraña a todos, que van a estar aquí en esta casa. Entonces díganle a que está a su lado: hermano, bienvenido, bienvenida. Pregúntele: ¿está listo para oír la palabra del Señor? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos una palabra de parte del Señor que se titula ¿Cómo sacar el alma de la cárcel? Creo que ese título no sé si usted lo entiende rápidamente. ¿Cómo sacar el alma de la cárcel? Quiero preguntarle, o no me conteste, pero no sé si tenemos la dimensión de lo que significa estar en una cárcel. Pues uno ve por televisión que la gente la mete en presa. De hecho, el insumo de una cárcel, ¿cuál es? ¿Cuál es el insumo para que la cárcel funcione? Pues los presos, ¿sí o no? Si no hay presos, la cárcel para nada sirve. Pues de pronto alguien dirá: yo estuve un día en la cárcel tal por rebelde, ¿no? Pues de pronto sí. Me cogieron por pintar las paredes en la calle y estuve 24 horas en una estación. Pues eso es una noche y un día, y de pronto. Pero realmente cuando alguien está en la cárcel, sí le puede decir lo que significa: deme permiso para salir. No le puedo dar permiso, está condenado usted. De manera tal que cuando hablamos de sacar el alma de la cárcel, estamos hablando de que nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Nuestros pensamientos determinan nuestros caminos. Nunca veremos cambios en nuestra vida sin cambiar primero la forma en que pensamos. Yo me imagino que los deportistas, cuando compiten para una carrera atlética de 100 metros o no sé cuánto, pues no van pensando en que van a perder, ¿o sí? De hecho, el que se mete a competir en una disciplina sabe que que va a ganar. O sea, que en sí su mente está comprometida a llegar a la meta primero que los demás, ¿sí o no? O sea, si no, el que se vincula a una universidad o a un colegio no está pensando: ¿será que sí me gradúo? Yo no sé si me voy a graduar. No, ya se meten a estudiar desde pequeños, y luego la primaria, luego el bachillerato, después la universidad, después el posgrado. Quienes entran a la escuela discipulado a nivel básico lo saben, que es para conocer cómo es el proceso de educación. Pero cuando se trata de transformar la vida y el desarrollo de una persona cristiana, su mente lo puede llevar a obtener la victoria de la mano de Dios o vivir en derrota, que eso es lo que estamos hablando esta mañana. Ustedes y yo hemos estado estudiando el libro de los Hechos durante este tiempo, porque la palabra de los Hechos muestra la cotidianidad de la iglesia del primer siglo, ¿sí o no? De la iglesia primitiva, cómo sufrieron, cómo batallaron. Nuestro hermano Jair hace 8 días tocó un versículo muy importante sobre Romanos 12:2, y leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice acá: no imiten las conductas, ojo, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Será que oramos o seguimos? ¿Cuál es una de las llaves que nos dejó el Señor para abrir el cielo? Perfecto. Padre, en esta mañana, hoy venimos delante de ti con temor y temblor. Primeramente, a honrarte, a darte gloria y majestad por los siglos de los siglos. Agradecidos por traernos a tu casa, para recibir tu palabra, para adorarte en espíritu y en verdad. Te rogamos que este mensaje sea transmitido por ti desde el cielo mismo. Que bendigas, amado Señor, nuestras vidas, que nos levantes la fe, y aún en medio de esta enseñanza obra en milagros, Señor. Que no sea palabra de hombre ni pensamiento de hombre, sino te da sus pensamientos en el nombre de Jesucristo. Amén
y amén. Quiero dar un saludo para los que nos ven en el extranjero. Hay muchos hermanos que están en el extranjero y nos siguen cada 8 días con la enseñanza dominical. O sea, siguen conectados con Sembradores de Luz. Amén. Bueno, con el Señor primeramente. Entonces, la fe en Dios y en sus promesas no reposan ¿en dónde? En la mente. Yo quiero preguntarle, ¿una promesa de Dios reposa en la mente? ¿Muy bien, Norayita? ¿Te veo bien? ¿Dónde reposa la promesa de Dios y la fe de Dios? En el espíritu. Recuerde que el ser humano es tripartita. Biológicamente, un huevo se compone ¿de qué? 3 partes, ¿sí o no? Cáscara, clara y yema, ¿sí o no? De manera pues que el hombre es tripartita, tiene un espíritu, o es un espíritu que tiene un alma y está en un cuerpo. O sea que este es el cajón, digámoslo así. Pero usted es lo que está por dentro. Entonces, llegan al espíritu humano todas las promesas por medio de ¿quién? De la persona del Espíritu Santo. Y yo quiero preguntarle, iglesia, ¿por qué hay hermanos derrotados? ¿Por qué hay hermanos que emocionalmente están arruinados? Porque hay servidores que están desgastados su calzado de estar caminando en la obra y de pronto no han visto esa respuesta del cielo. Porque cuando se van a hablar de fe hablan versículos, pero no tiene peso su palabra, porque no sale con la fuerza de la vivencia de lo que es tomar la palabra del Señor. Y por eso mismo es que hay almas que están encarceladas y de pronto no se han dado cuenta. Usted de pronto dice, no, yo no creo que estoy encarcelado. Pero quiero que me acompañe a este versículo, yo lo he llamado el versículo clave, que está en el libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Voy a leerlo en la palabra de Dios para todos. Usted tiene una Biblia Reina Valera. En la pantalla está también la palabra, porque nosotros lo que queremos es que usted entienda el mensaje como Dios quiere que lo traiga. Y quiero decirle, iglesia, nosotros los servidores de esta casa no estamos llamados para emocionarlos, ni para distraerlos, ni para confundirlos, sino para mostrar el mensaje de Dios. Y en estos últimos tiempos el enemigo llamado Satanás o el diablo se ha ensañado contra todos los creyentes para oponer su avance, para oponerle que la obra continúe, y está atacando fuertemente a los siervos del Señor y a los que asisten a la iglesia. Y no le digo para que tenga miedo, jamás, porque Dios es mayor, es poderoso. Lo digo porque hay que mostrar la realidad de lo que está viviendo la gente, los creyentes y los que nos ven también, donde estén en sus naciones o en sus casas, pueden estar pasando un encarcelamiento de sus almas. Lean conmigo la palabra del Señor. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan ¿qué? Tu vida. Dígale a su hermana o a su hermano que está a su lado: hermana, cuida tus pensamientos. Dígale seriamente, porque ellos controlan tu vida. Si está en la palabra del Señor, si lo dice ahí. ¿Sabe por qué está? Porque desde hace muchos años, recuerde que la palabra de Dios fue escrita por 40 siervos y personas que escogió Dios durante un tiempo de 1600 años. Entonces no podemos decir que el que la escribió al comienzo y el del final tienen el mismo acuerdo, no, sino porque fue inspirada por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y cuando fue inspirada estaba advirtiendo lo que hoy estamos viviendo, los tiempos finales. Y cuando el enemigo sabe que le queda poco tiempo, se ensaña en contra. Entonces cuando usted hay cosas que no le da y que no le avanza, que no cree, puede estar sufriendo un encarcelamiento sin darse cuenta. Entonces hay que cuidar la mente, porque podemos aceptar mentiras como una verdad. ¿Quién es el padre de mentira? Satanás. Sin miedo diga Satanás. O sea, Satanás es el padre que usa una verdad de la Biblia, pero le inyecta una mentira para que usted crea más en eso y puede estar caminando no en la palabra de Dios revelada, sino de pronto en una emoción. Y hay gente que se cree mentiras. Por ejemplo, cuando ignorantemente, o tal vez a uno de niño le decían: es que usted es bruto, es que usted es ignorante, que no sabe leer. ¿Qué le pasa por ese tuste? ¿Sí? ¿Y cómo iba creciendo el niño en ese momento? Pues no sirvo para nada, no estudiar, soy bruto, soy ignorante. Eso marca. Pues el enemigo le vive hablando todos los días lo mismo. Le dice esa mentira, usted va a decir: nací pobre, mi papá era pobre, seguiré siendo pobre. ¿Sí o no? No, eso no, eso. O le pueden decir: no, en Colombia es difícil prosperar.
como si la prosperidad la marcara la cantidad de dinero en un banco o en la casa. Cuando la prosperidad de la mano de Dios es que Dios lo suple todo en su vida personal. Un creyente próspero sabe y vive y agradece lo que Dios le da todos los días, porque mantiene depende de su Abba Padre. Entonces, otra de las mentiras: soy miedoso porque mi mamá era miedosa. Es que mi mamá era así, y la verdad es, tristemente, eso ocurre. Los padres transmitimos lo bueno o lo malo a los hijos. Miedosos, usted no va a saber hablar, quite de aquí. Pues el niño fue creciendo con los temores que se le metieron en el chip del cerebro, de la mente, que es el alma también. No, la prosperidad es solo para unos pocos. La prosperidad es para X familias. Yo nunca voy a ser próspero. Otra mentira, una verdad mentirosa es: he sido enfermo y así me quedaré sin cura. Ni Dios puede. Y pasa. Y hay gente, pues de pronto Pablo pasó, y Dios, esta enfermedad, ¿qué hago con esta enfermedad? También otra: el pecado me domina, ¿qué puedo hacer yo? Es que me gusta el pecado. No voy a decir cuál pecado. Es que me gusta, no puedo. Dios sabe que soy débil, pues sí, pero dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Será que la bondad de Dios es que usted sea arruinado? ¿Usted sí cree en un Dios victorioso, un Dios poderoso? Un Dios que envió a su único hijo para que usted y yo fuéramos rescatados de las tinieblas, de las drogas, de la cárcel. Y entonces, ¿cómo piensa Dios? Como está en la palabra, acompáñeme a Jeremías capítulo 29 versículo 11. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Les cuento, iglesia, que hay personas que uno nota en el espíritu que se les predica el evangelio con la autoridad de Dios, no le mueve ni cosquillas. Y eso pasa. Pero vienen al templo, pero están sentados aquí, pero levantan las manos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sabe? Cuando el enemigo trabaja su mente y lo encarcela, usted no predica la palabra de Dios, usted no testifica del poder de Dios. Usted siente la rabia y la sigue alimentando en vez de perdonar, como el Señor nos enseñó. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción Viviente dice el Señor, ¿no? Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, iglesia Sembradores de Luz, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Sí está aquí en la pantalla? Yo sé los planes. O sea, Dios estaba diciendo: pero yo sé lo que voy a hacer con ustedes. Laura, Dios sabe lo que va a hacer contigo. Ya el Señor te ha traído, pues por eso. El Señor no está equivocado ni está perdiendo el tiempo cuando envía a su Hijo, pero está advirtiendo desde hace muchos años lo que estamos viviendo hoy: tiempos de opresión, tiempos de angustia, tiempos de soledad, tiempos de no me hallo. Y no hablo solo por el dinero, hablo de personas que lo tienen pero no se hallan, no saben qué hacer o para dónde coger, porque el enemigo aprovechó algunas mentiras que usted traía y que no fueron quitadas con la palabra, y le está reforzando eso que es el temor. Y usted va a encontrar personas que son espirituales y en unos instantes reaccionan, explotan, sin ser groseros, ¿no? Tratan mal, son altivas y orgullosas, son impacientes, por ejemplo. Entonces puede estar ocurriendo y no se han dado cuenta. Y entonces nos ocultamos: no, es que es mi temperamento, hermana Nidia, es mi temperamento, perdóname. Y ahí se oculta uno. Pero si yo no dejo que Dios trabaje en mí con esos planes, con esos propósitos, ¿cierto? Para lo bueno y no para lo malo, a usted se le cae una mentira: Dios no me ama, Dios no me quiere bendecir. Porque eso ocurre. Sino es tomar que Dios sí nos quiere ayudar y sí nos quiere bendecir. Una verdad que se debe anclar en nuestra vida espiritual es que Dios sí tiene planes de bendición para nosotros. Yo estoy hablando eso porque lo viví. Yo decía: no, Dios no me quiere bendecir, me traigo la iniquidad en la espalda y Dios no me va a ayudar a pasar este proceso. Y cuando no permitía que Dios trabajara en mí, o que la levantada de la fe, siempre estaba dependiendo de otros hermanos espirituales, que hasta alguno me dijo: hermano, si usted no cree en la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? No me lo dijo así, pero era un proceso.
Es un proceso. Entonces no podemos superar las mentiras de nuestras vidas si no sabemos cuáles son. Ahí mientras usted está sentado yo puedo discernir que usted está trayendo remembranza de lo que alguna vez le dijeron o lo que usted mismo o usted misma se cree que no puede hacer. Pues eso está ocurriendo. O sea que hay un problema que está encarcelando las almas de las personas cuando no identifican cuáles mentiras lo están atando a lo que el diablo quiere. Entonces el diablo, ojo a esto, trae pensamientos sobre su vida que lo esclaviza y lo mete en una cárcel. ¿Cuáles son esos pensamientos? Número uno, el pensamiento negativo. ¿Usted ha visto personas negativas? Todo es malo, todo no se puede. ¿Sabe cómo se comprueba cuándo es una persona negativa? Dependiendo de cómo vea las cosas. Y hay psicólogos que hacen el ejemplo del vaso. Ponen un vaso, echan líquido ahí y lo llenan hasta la mitad. El que tiene fe o es positivo dice, el vaso está casi lleno. Pero el que está negativo va a decir, no, está casi vacío. Si ve cómo depende de la perspectiva está eso. Esta mañana en el ministerio de Ujires compartíamos una palabra de cuando Elías, Dios lo manda primero a depender de cuervos, que eso es algo, pues, un hombre que dio orden, pues, de parte de Dios, de que no lloviera y no llovió, y hubo sequía, y vio la gloria de Dios, y luego tiene que huir y esconderse. Entonces Dios le dice, vaya, se esconde en Kerit, allá hay un arroyo, en el arroyo de Kerit. Y él vaya esperando que iba el Señor a enviar un escuadrón de personas o de ángeles con un super desayuno, super almuerzo tipo buffet, y le manda unos cuervos. Y luego le dice que le dio la orden a una viuda que está a punto de morirse, que le queda un poco de harina y un poco de aceite para preparar un plato de tortas y morirse, que lo que le pida de comer. Dios cuando va a obrar no obra en lo que creemos, sino lo que Dios quiere que hagamos. O sea, lo sobrenatural de Dios viene de lo no razonable, iglesia. O sea, yo no puedo, y los que nos ven, no podemos razonar cómo Dios va a hacer tu milagro en tu vida. Pero hoy no he venido a mover la emoción. Pero cuando Dios va a hacer algo en tu vida, puede enviarte los cuervos o los pajaritos. Puede mandarte una viuda que aparentemente no tiene nada, porque eres tú el que está haciendo que eso se dé a cabo, porque eres tú el parte de la bendición. Pero si la mente está encarcelada, la palabra no lo levanta. Explíqueme, aquí uno cuando predica a nuestro pastor o el hermano Jair, uno se siente la palabra que trae el poder, pero cuando viene el ataque del enemigo se opaca y se cae. Número 2, el pensamiento temeroso o ansioso, que es lo que caracteriza a muchas personas, y es la preocupación. Viene la palabra de fe, pero está el temor y el miedo, los pensamientos. Entonces no sé qué hacer. Pero estuvo orando, estuvo, como lo enseñamos, consultando las llaves de la oración, de creer al Señor, de estar en la presencia. Pero usted también tiene bombardeos mentales. El enemigo no le va a venir a su espíritu, porque usted es un nacido de nuevo. El enemigo va a venir a su mente. Y cuando viene a la mente le dice, no haga esto, no perdone, no trabaje, no busque empleo, no haga negocios, negativo para todo lado. Entonces el temor atan las personas, el miedo paraliza a las personas. Y es cuando se pone el ejemplo que en las empresas que trabajan con altos volúmenes de trabajo y en momentos, picos altos, donde hay que mover más las manos, a usted le van a preguntar, ¿usted está preparado para trabajar bajo presión? Y usted de pronto es pasivo, y cuando viene la presión se quedó paralizado, no sabe qué hacer, quedó automáticamente bloqueado. Es como cuando un estudiante va a hacer un examen de la universidad. Va asustado, estudió sí, se trasnochó sí, tomó tinta y Coca-Cola sí, y mejoral, pero va angustiado. ¿Sabe? En los concursos del Estado, que están muy de moda últimamente, para empleos públicos, la cantidad de preguntas están calculadas para un determinado tiempo que dura más o menos 4 horas. Y resulta que están calculados para saber si la persona maneja eso, la presión, si maneja la comprensión de lectura. Pero si la persona está angustiada y va a leer, no lee porque la angustia no lo dejó. Tercero, cómo ataca el enemigo en la mente o el alma: el pensamiento descontento. ¿Sabe? El diablo le va a colocar a usted estándares altos de éxito. No está mal, ojo con esto, no está mal pensar que nos prospera, pero el diablo te pone estándares altos de éxito. Es decir, para este año 2024 tienes que conseguir esto.
Y por eso es que la gente se endeuda mucho. Y salen las ofertas de tarjetas de crédito tremendas. Pilas con los mensajes que le lleguen, porque hay unos que son ¿cómo se llama eso? Son maliciosos, son gusanos, son troyanos. No abra lo que usted no vea. El banco nunca le va a decir, se ganó usted 20 millones de pesos. Una persona se envía crediticia y le van a dar un crédito de 20 millones de pesos. Entonces, ojo con eso. Descontento es, Dios te da lo que tienes, ¿cierto? Tú te pones la meta de la mano de Dios, pero vas caminando y Dios te va ayudando. Tú te pones una visión. Claro, hay que poner visión, pero el enemigo se va a oponer a eso. Pensamiento descontento. Pablo enseñó que el que tenga sustento y abrigo esté contento con eso. O sea que ya estaba escrito en la palabra de Dios. Era como un regaño para la iglesia. Y otro, el pensamiento crítico. Eso es culpa del gobierno. No, eso es culpa del jefe que es. No, eso es culpa de mi familia que no me quiere ayudar. No, eso es culpa de los que no tienen cuidado de mí. Y constantemente juzgamos a las demás personas. Cuando eso pasa, es porque usted bajó la mirada del cielo. Ese es el problema. Tienes a Dios ahí, te quiere revelar sus planes y sus propósitos que son buenos, pero bajaste la mirada del cielo. Entonces la pregunta de esta mañana es ¿cómo sacar el alma de la cárcel? Yo sé que hay algunos que todavía están pensando, no entiendo eso de sacar el alma de la cárcel. ¿Sí o no? Seamos sinceros. El título no es muy atractivo, pero yo no quiero hablar para traerlo a usted, sino para que usted entienda cómo sacar el alma de la cárcel. Entonces debo explicarle primero qué es el alma. Y así como ya les hablé de que somos un espíritu que tiene un cuerpo que tiene un alma y está en un cuerpo, en el alma es toda nuestra actividad mental. Es donde residen las emociones, las decisiones, las sensaciones, los recuerdos, la personalidad, el razonamiento y la voluntad. Dicho de otra manera, puede usted ser un creyente y tiene palabra de fe, y Dios me dijo esto, pero como su mente lo traiciona, en las emociones usted reacciona y explota, estalla. Algunos, claro, usan las lágrimas porque la lágrima de por sí es una defensa del cuerpo. O sea, no está mal llorar, a los hombres también lloramos, a escondidas, pero lloramos. Es una protección del organismo de la perfección de Dios. Pregúnteme, iglesia, y entonces, ¿cómo sacar el alma de la cárcel? Pregúnteme. Bueno, pastor, ¿cómo sacar el alma de la cárcel? Primero, y valiosísimo, eso que trajo el Señor a mi corazón y me afirmó más en la fe, es entender que el Espíritu Santo de Dios es nuestro amigo y nuestro abogado. Y acompáñenme en la versión de la Nueva Traducción Viviente, Juan capítulo 14 versículo 26. Cuando lo tengan, digan amén. San Juan capítulo 14 versículo 26. En ese capítulo 14 ya es como una despedida de Jesús, ¿no? Y empieza diciendo: yo soy el camino, ¿no? Yo soy la verdad, yo soy la vida. Luego les dice que les va a enviar el otro consolador, el que les va a ayudar, ¿cierto? Y entonces eso tiene que ver mucho con la doctrina del Espíritu Santo, que mucha gente dice: no, eso no es una fuerza. Pero cuando yo le quiero hablar de la persona del Espíritu Santo, le estoy hablando del que tiene emociones, sentimientos, voluntades, Dios mismo, y está con nosotros. En esta mañana, aunque algunos estén durmiendo, Dios está con cada uno de nosotros. Se ríe, pero ocurre. Versículo 26 en la Nueva Traducción Viviente. Ya está en la pantalla. Sebastián, por favor. Por favor, atentos, ministerio de... Voy a leerla yo mientras la colocan aquí. Ahí están. Sin embargo, cuando el Padre envíe, ojo conmigo, al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Oiga, tremendo, porque para mí, y yo tenía claro que nuestro único abogado era Jesús. De hecho, en 1 de Juan 2:1 dice que Jesús es nuestro abogado, que si pecamos, Jesús es nuestro abogado. Pero si son uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa es la carta doctrinal, también parte de la iglesia. Nosotros creemos en el Dios Trino, en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Y entonces,
Aquí dice este versículo, Él es el abogado defensor como mi representante. Gloria a Dios por eso. Iglesia, tú no eres huérfano. ¿Por qué a veces te sientes huérfano o huérfana? Es que Dios no me ama, es que Dios me dejó solo, es que no sé por qué no tiene cuidado de mis deudas o mis necesidades, es que me han maltratado en la empresa, es que me han maltratado en mi casa, es que mis hijos no me respetan. Pero está diciendo la palabra del Señor, ¿cierto?, que la persona del Espíritu Santo es el que está enviado para que te defienda y te saque de la cárcel. Es algo maravilloso porque tú le cuentas y ahí le puedes llorar: Señor, me pasa eso. Cuando hacemos eso en la presencia, crea que Él sí le escucha y está libertando tu alma, porque te está diciendo: tranquilo, no tengas temor a esas mentiras del diablo. ¿O acaso el mismo diablo no se le presentó a Jesús? Aquí lo hemos hablado muchas veces. Entonces, usted y yo no somos exentos de eso. No es para que le tengan miedo ahora y no hable mal del diablo porque de pronto me ataca, no. En el nombre de Jesucristo está vencido, está bajo nuestros pies. Entonces no estoy hablando ni estoy tampoco retando al diablo, porque resulta que como hijo de Dios el Señor dejó una cobertura espiritual, un escuadrón de ángeles, arcángeles, querubines, serafines para ayudarnos. En lo que Dios no puede intervenir es en su voluntad. ¿Cómo así, pastor? Si eso fuera así, aquí todos vinéramos como robots a levantar las manos. No tendríamos mal genio, ni miedo, ni temor. Pero el Señor espera que usted decida caminar y creer como Él quiere que crea. Entonces, la Biblia siempre vive hablando de la persona del Espíritu Santo, porque Él es un ser personal, no un impersonal, es un ser personal. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento la palabra espíritu? Significa pneuma, que viene del griego, o sea, viento. Entonces usted no puede ver el viento, ¿o sí? ¿Alguien puede ver el viento? Pero Él viene y lo ayuda. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la persona del Espíritu Santo? Porque la única forma de salir yo de la cárcel de mis problemas es con la ayuda del Dios Espíritu Santo, que tiene también sentimientos y que sabe y se adolece cuando se sufre y cuando se pasa necesidades, cuando su corazón está a punto de reventar de los problemas, cuando su cabeza ya no le aguantan más pensamientos. Y ojo con esto, cuando usted no puede ni dormir y se despierta angustiado. Y entonces el diablo te va a decir: su edad ya no le da para tanto, usted ya perdió las energías, usted nunca va a conseguir lo que Dios le ha prometido, usted no se merece eso porque usted es esto. Y estamos haciendo pasa. El pueblo de Dios está siendo afectado. Por eso usted va a encontrar pseudocatedrales cristianas grandes, donde la gente corre por multitudes, pensando que paredes, sillas, tapetes, instrumentos es Dios. Allá sí está Dios, porque allá yo veo ahí opulencia. Y donde traiga, venda la casa, donde traiga, venda no sé qué, donde le mueven las emociones. Seguramente alguno está sentado y hubiera dicho: yo quiero que me diga que Dios me va a bendecir y me va a prosperar y tendré tantos negocios. Yo creo que uno esperaría eso, pero estaría hablando de un humano pecador. Pero cuando Dios ya te dio la promesa, ¿cierto? Te la dio fue Dios y Él garantiza eso. ¿Saben por qué estamos hablando de? Porque es que el Señor, vuelvo a repetirlo, dijo: viene el abogado defensor como mi representante, o sea, el Espíritu Santo. Porque con Él, primero, es consolador. ¿Sabe qué es un consolador? Hablando espiritualmente, es el que calma el llanto. Tus problemas en la mano de Dios, Él calma el llanto. Segundo, aplaca nuestros miedos. Ojo a esto, porque la mente está encarcelada, aplaca nuestros miedos. Tercero, acalla y apacigua nuestras emociones y nos consuela en la aflicción. O sea, ese abogado que envió el Señor, que es el Espíritu Santo, es el que te va a ayudar en los problemas. Es el que te va a consolar ahí en el secreto. Es el que mira tus lágrimas para levantar tu fe también. Segundo, es maestro, ¿no? Porque dice la palabra en ese versículo que Él os enseñará todas las cosas. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando usted tiene inquietudes sobre su vida,
¿Qué será mañana? ¿Qué voy a hacer? Yo creo que usted y yo cuando oramos le preguntamos, Señor, ¿qué hago de aquí en adelante? Mis hijos se van de la casa, voy a quedar solo o sola, se murió mi esposo, se murió mi esposa, ¿cómo voy a seguir de aquí en adelante? Y viene Él como abogado a decirte, yo soy tu consolador, yo soy el que te acompaña. Entonces te enseña y te responde a todas esas inquietudes, te va diciendo, coge por aquí, no cojas por allá, haz esto, no hagas esto, porque no estamos solos. O sea que Él ayuda también a cumplir los propósitos de Dios. Y también nos enseña a tomar decisiones sabias en la vida. No que tome decisiones, porque usted dice, yo quiero que Dios me ayude a tomar decisiones, pero no le busca, tomó sus decisiones y no eran de Dios. Cuando son de Dios, son decisiones sabias. Sabias. Y tercero, nos recordará todo lo dicho por Jesús, su palabra. Al no leer la Biblia, pues te está haciendo netamente desnutrido espiritualmente hablando, está desprotegido, no tiene promesas, no tiene seguridad, porque una promesa de Dios se revela a su espíritu por medio de nuestro amado Espíritu Santo. Entonces aquí en una reunión como esta de la mañana, un día lluvioso, gloria a Dios que ha llovido y que siga lloviendo donde tiene que llover. Usted sabe que cuando, yo quiero que sinceramente levanten la mano a los hermanos que oraron para que lloviera. Gloria a Dios. Porque parecía que de pronto no es verdad. Pero cuando oramos al Señor, vemos la respuesta. Y aunque digan que no va a llover en mayo, que no va a alcanzar, si usted ora, diga si va a alcanzar, si va a llover donde tiene que llover. Porque el que da la orden, ¿quién es? Usted cumple con su papel de orar. Tercero, segundo, ¿cómo salir de la cárcel o sacar mi alma de la cárcel? O sea, mi mente. Tenga intimidad con Dios. Tenga intimidad con Dios. Acompáñeme al Salmo 25:14, por favor, en la palabra de Dios para todos. Salmo 25, versículo 14. Dice el Señor en su palabra. ¿Todos conmigo? Salmo 25:14 está en la pantalla. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. ¿Sí quedó claro el versículo? Tranquilos, lo voy a desglosar. ¿Sabe? Cuando tú tienes con Dios una relación personal, es que entras confiadamente a la oración con el Señor. El enemigo te va a decir, pero usted ayer hizo esto malo. El enemigo es puerco, porque todos los días te va a atacar. Pero el Señor dijo, ¿a quién? A su abogado del Espíritu Santo. Yo te defiendo. No para que sigas haciendo lo malo, ojo, no. Para que no vuelvas atrás. El Señor reserva su amistad. Su amistad es su comunión íntima. Ahí se puede leer en su Biblia, Reina Valera, comunión íntima. Para los que tienen temor reverente, a los que tienen respeto por las cosas de Dios, a los que no ven a Dios como su enemigo, a los que no culpan a Dios por sus problemas, a esos Dios tiene cuidado. No al perfecto, porque aquí no hay ninguno perfecto. Al que dice, Señor, yo soy un pecador, tengo errores, tengo mal genio, ofendo a las personas, soy maldiciente, o lo que usted quiera decir al Señor. Pero dice tu palabra que tú te reservas tu amistad personal. Y yo quiero tener contigo esa intimidad personal. Y en la intimidad, porque la intimidad significa secreto. Eso es intimidad, ¿cierto? Es donde Dios se revela sus planes buenos para ayudarte y sacarte adelante. Se revela sus planes. De pronto tú dijiste, yo quiero hacer esa decisión y creo que Dios me va a respaldar. Pero fuiste al secreto y ojalá que hayas desayunado y a Él te dijo, ¿y qué hace? Uy, pero yo quería. No es lo que tú quieras, es lo que yo te diga. Y cuando tú dices eso, ¿sabe cómo queda uno? Descansado. Señor, gracias. Eras tú, porque estaba a punto de equivocarme. Entonces, el amado Espíritu Santo y una intimidad con Dios hace que usted pueda llegarse y decirle, Abba Padre, Papito Dios, ya no estoy huérfano porque tú eres mi ayudador. Ya no me siento solo o sola porque estás conmigo. Y si quiere, coloque una adoración, una alabanza para que se ambiente el lugar espiritualmente. Y usted puede decir, Señor. Y mire, es cuando tú lees un versículo que antes te daba bostezo y wow, te levantas con fuerza.
Dice, es una promesa del Señor que me está reverdeciendo mi espíritu y que me puedo levantar a creer en que Dios sí me quiere ayudar, que Dios sí me ama, que aunque yo haya sufrido por algunas cosas, Dios me tiene aquí. Ayer tuvimos un matrimonio para la gloria de Dios aquí en esta casa, unas bodas de oro en las cuales nos sentimos muy honrados con mi esposa, porque se casaba una pareja de 50 años de estar viviendo juntos. Y estaban contentos, parecían como la primera vez, arreglados, bien elegantes y todo. Todos los asistentes, la mayoría familiares, venían todos como si fuera, no, como hay un matrimonio. Ellos venían a renovar sus votos, pero era como si fuera la primera vez. Y en sus caras reflejaban eso como cuando tienen todavía 50 años y con ganas de celebrar 75 años. Esa intimidad de esa pareja los mantuvo firmes 50 años. ¿Pasaron por problemas? Seguramente sí. Y a los matrimonios, hay veces que usted duerme con su compañero o compañera idónea y usted se siente solo. No le puede contar a ella o a él porque no le va a escuchar, porque lo va a regañar. Yo le dije, yo le advertí. Una persona encarcelada mentalmente lo que menos espera es recriminaciones. ¿Para qué invirtió esa plata allá en ese negocio? Pero este hombre o mujer estaban haciendo eso, estaba avanzando, mejor dicho. Eso es con Dios, una intimidad personal. No te va a juzgar, ni te va a regañar, ni te va a decir. Solo te trae una palabra de Él que llega a tu espíritu y te dice, mira, esta es tu promesa, camina con tu promesa, camina en ella, yo soy el que la garantizo. Porque Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y hay gente que jura por Dios y hace un símbolo de pachuchito lindo, que carreta, eso es mentiras. Entonces, no es tener conocimiento, iglesia, porque aquí predicamos el evangelio. No es tener conocimiento, sino seguridad. Y que usted reconozca cuáles son las mentiras en su mente, en su alma, que lo atan y que no lo dejan avanzar. Que alguien joven puede decir, no, yo no puedo estudiar porque yo soy bruto. Ya tiene en su mente eso. Y en la Biblia dice que nos da inteligencia, nos da sabiduría, como Santiago 1:5. Si le falta sabiduría, pídale a Dios y Él les da abundantemente y sin reproche. Qué bueno que los matrimonios caminen en confianza, en que pueda contarle y dice, se equivocó la esposa o el esposo, diga, tranquilo o tranquila. Hay un Dios vivo que nos puede ayudar. Si alguno cayere, el otro le levantará, dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Si entendiéramos eso que estamos hablando hoy, sus problemas, mire, ya entenderlo, ¿sabe por qué la reacción de su cónyuge a veces es así? Ayúdela o ayúdelo. Tal vez está en una cárcel y usted ahí atacándolo. Y uno como espiritual, como Gálatas 6:1 que dice, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Ay, ¿usted ve que usted no oró? Yo le dije que ayunara. Yo le dije que se fuera a la iglesia el viernes al ayuno. ¿Y no, por qué no fue? Yo le dije que fuera el 30 a la velada de mujeres. ¿Y usted por qué no fue? Eso no me sirve. Pero cuando hay misericordia y siga, yo te entiendo, no te preocupes. Oremos para que el Padre te liberte de la cárcel que estás viviendo. ¿Sabe? Más rápido sale. En vez de caerle encima, porque yo creo que usted no hizo 9 niveles de discipulado. ¿En serio? Luego usted no recibió el título, aquí estuvimos en el grado. Pues sí, pero no es garantía de que yo permanezca como un Saiyajin de la fe. Ojalá pudiéramos hacerlo, pero la verdad no. Porque somos humanos. Somos humanos. Esa era una introducción. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Si no alcanzo a terminar la predicación, no se preocupen, Dios se la acabará de enseñar. Amén. Y a los que nos ven, sigan siendo conectados en esta noche, en esta mañana. Hechos capítulo 12. Vamos a leer nuevamente. Recuerden que hemos visto cómo las victorias de la iglesia estuvo siempre marcadas por el respaldo de Dios. Nuestro hermano predicó hace 8 días sobre Antioquía, y así hemos predicado con nuestro pastor cómo la iglesia estaba fluyendo y estaba siendo levantada, pero también había sido perseguida. Versículo 1 de Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué?
para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, versículo 3, y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura, era una fiesta. Versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar ¿qué? Oración a Dios. En el versículo 11 y en el versículo 10 vemos cómo el apóstol Pedro había estado siendo victorioso y cómo la iglesia estaba siendo triunfante en ese momento, porque llevaban la palabra, porque se convertían las personas, porque había impactado las regiones que estuvimos viendo en los libros de los Hechos. Pero cómo encontramos que Dios había hablado por el medio de Jesucristo al apóstol Pedro y le dijo: Pedro, ¿se acuerdan que lo hablamos hace 15 días? En Lucas capítulo 22, 32, le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudiros a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe, y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. ¿Y dónde estaba Pedro en ese momento? Según estamos leyendo, versículo 5, en la cárcel. ¿Sabe? La fama de los apóstoles había crecido mucho, la unción y el respaldo del Señor estaba allí también para eso. Pero Herodes, esta familia de Herodes, este era el nieto de Herodes, mató a Jacobo, y es el primer, bueno, no el primer mártir, porque Esteban fue martirizado y otros, pero dice acá que Jacobo fue muerto a espada, y los estudios revelan que fue decapitado. De los 12 es el primer apóstol que realmente empieza a morir. Entonces este Herodes se ha dado cuenta de que los apóstoles habían sido libertados. En el capítulo 7 encontramos que fueron presos, pero Dios los libertó, y por eso se lee el versículo 3 que dice: y viendo que eso había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y eran entonces los panes sin levadura, y armó 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiase. O sea, en una cárcel de máxima seguridad. Pero quiero que usted me acompañe en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Por qué estaba la iglesia orando por Pedro para que saliera de la cárcel? Porque habían creído lo que habían hablado del Señor Jesús, de que cuando había orado por Pedro para que no le faltara la fe, él volvió con fe, lleno de gozo, pasó la prueba y las dificultades, y la iglesia se encontraba firme. A pesar de que estaban orando e intercediendo, se mantenía firme. ¿Sabe? Cuando usted está en una batalla con lo que esté viviendo, la oración es su herramienta, la oración es su espada, la oración es su defensa. El Espíritu le va a ayudar por medio de la promesa que le está dando en la palabra de Dios, para que usted permanezca firme en la dificultad. ¿Aquí alguien ha pasado por dificultades estos últimos tiempos? Problemas difíciles, litigios con familiares, problemas económicos, deudas, enfermedades, maltrato laboral de pronto, porque hay personas que usan el diablo para maltratar a otros, y usted se ha dejado traspasar los límites y ya está tomando esas acusaciones. Entonces Pedro estaba encarcelado y custodiado. No solo estaba encarcelado y guardado, sino que tenía un grupo de 4 personas por cada grupo, 4 grupos, quienes lo evitaban de que se fuera a escapar. ¿Sabe? Esta iglesia gozaba de una relación íntima con el Señor por medio del Espíritu Santo. O sea, no estaban allá hablando preocupados: ¿y ahora qué vamos a hacer con el apóstol Pedro? Y fue el que envió el Señor, ¿y quién nos va a seguir guiando de aquí en adelante? Sino que estaban intercediendo al que todo lo puede, porque la intercesión trae del cielo una bendición para la vida, no solo de la iglesia, sino también para su propia vida personal. Entonces era algo supremamente importante. Pero quiero decirle que el apóstol Pedro, ¿se acuerdan que el apóstol Pedro, haciendo una remembranza, había negado al Señor cuando fue apresado? Y esta vez no tuvo problemas de que lo tuvieran preso, porque sabía ya que su mente había sido guardada. Acompáñenme por favor antes de continuar con el libro de los Hechos, quiero hablar de las almas que están en la cueva, o de las almas encarceladas. Y guarde ahí el libro de los Hechos, pero vamos al Salmo 142, versículos 1 al 7.
Salmo 42 es un salmo que escribió el rey David cuando era perseguido por Saúl. Saúl fue el primer rey que nombró Dios para el pueblo judío. Y David estaba oyendo, aunque David era un hombre obediente y temeroso. Y David había derrotado a Goliat. ¿Se acuerdan la palabra cuando David derrotó a Goliat? Y antes de hablar de almas encarceladas, quiero que usted y yo entendamos cuándo un alma es encarcelada. Y un alma es encarcelada, primero debemos entender que somos débiles. O aquí alguien nació fuerte, vigoroso. Somos débiles. Y cuando somos débiles podemos tener fe y podemos tener palabra, pero algo está pasando porque no estamos caminando en la promesa de Dios. Segundo, hay que entender que Satanás tiene estrategias contra nosotros. El apóstol Pedro, que está encarcelado en ese momento, en 1 de Pedro 5:8 escribió que estuviéramos alertas porque el diablo, como león rugiente, estaba mirando a quién iba a devorar. Pero el apóstol Pedro ya sabía de dónde venía la persecución. No era que Herodes fuera un hombre espiritual. Herodes estaba solamente ganando popularidad con los judíos y había cogido presos, había matado a Jacobo y tenía preso a la cabeza de la iglesia, que era Pedro en ese momento. ¿Para qué? Para ganar popularidad también. ¿Sabe? Cuando usted está en la cárcel o cuando su mente está encarcelada, usted debe tener que tenemos oportunidades para salir de la situación que sea. Hay oportunidades. O sea, la batalla mental viene por el diablo. Su fe viene por la palabra del Señor. ¿Cómo reprendemos toda mentira del diablo? Con la palabra del Señor. Y eso es lo que hoy nos tiene el Señor. Entonces ahí nos llama el Señor a soltarnos, ¿cierto? Las cargas que tengamos para que nuestra mente sea libre. Salmo 42:1 dice la palabra de Dios: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Versículo 2: delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré. ¿Está correcto lo que el rey David dice? ¿O lo que dice David? Que él iba a la presencia del Señor a exponer su queja. ¿Usted se ha quejado delante de Dios? Pues nadie va a decir amén, ¿no? Nadie va. Pero aquí David, que está en una cueva, porque en ese momento está en la cueva de Adulán, perseguido por Saúl, está diciendo: delante de él expondré mi queja. ¿Sabe? Hay una dificultad cuando se está en la cárcel, cuando la mente está en la cárcel, y es que se aumenta la queja. Entonces, la cárcel de la queja tiene que ver con las quejas de los asuntos interpersonales. Y muchos van: Señor, mire que me han maltratado, Señor, mire que he sido perseguido, Señor, mire que no me han pagado lo que me deben, y empiezan a darle quejas a Dios. Y resulta que Dios muchas veces te llama a no quejarte, sino a bendecir a los que te persiguen, a los que te maltratan, a los que te odian, a los que te buscan para acusarte. Entonces, su alma puede estar encarcelada por problemas, obviamente, a ustedes en una guerra, pero la queja es expresar nuestro descontento por medio de palabras. Eso es una queja. Cuando sus hijos llegan con quejas: mamá, es que mi hermano me regañó, es que mi hermana no sé qué, están quejando ante la mamá. Pero David se estaba expresando su descontento contra Dios. Y hay una consecuencia de la queja. ¿Sabe cuál es la consecuencia de la queja? Que la persona permanece no solo en la cárcel, sino que su vida espiritual se enfría por causa de la queja. ¿Sí me va a entender? O sea, me estoy quejando mucho: ay, es que eso, ay, es que lo otro, ay, no sé qué. Pero Dios te invita a tomar autoridad, a usar las llaves del reino que aprendimos hace 15 días, y a decir, a usar la oración, a usar los actos de servicio, a usar la adoración y la alabanza para eso, para defenderse. Entonces, cuando pasa eso, su fe no solo está cayendo, sino que está en la cárcel. Su mente está encarcelada. Entonces tiene desánimo. Una de las consecuencias de la queja es el desánimo. O sea, no tiene fuerza. Va a orar y ora y habla, pero no tiene fuerza para reprender al diablo. No tiene fuerza para ir más allá. No cree que Dios le puede respaldar y bendecir. Versículo 3 nos dice acá: cuando mi espíritu, Salmo 142:3, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Versículo 4: mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida.
¿Eso era una verdad o era una mentira? Porque estamos en la palabra estudiándola. Era una mentira por la sencilla razón de que David estaba con 400 personas. David no estaba realmente solo. Posiblemente esperaba la ayuda de alguno que estuviera cercano y colocó la mirada en las personas. Pero el estar en la cárcel de la desesperación es fatal porque no lo deja ver la gloria de Dios, no lo deja caminar hacia adelante. Entonces aquí había otra cárcel y es la cárcel de la angustia. Mire, la angustia físicamente afecta el tórax, afecta el aparato digestivo, produce mareos y produce náuseas, la angustia. ¿Usted ha tenido angustia? ¿Ha experimentado la angustia? Cuando alguien tiene angustia, lo que primero se inflama es el estómago, porque ahí es donde se concentra eso, la angustia. Y el rey David, o David hasta ese momento, estaba experimentando la angustia por la persecución, por la soledad, ¿cierto? Y esa angustia o esa cárcel lo empieza a alimentar a usted el rencor, el odio contra aquellos en los cuales usted esperaba una ayuda. Le está cobrando factura porque lo comprime, porque no lo deja orar, no lo deja congregarse, no lo deja predicar la palabra a otros, ¿cierto? Es cuando ya viene el razonamiento ante la promesa de Dios. David estaba encarcelado en ese momento. Si Dios lo había llamado, lo respaldó cuando peleó con Goliat, pero se estaba quejando. O sea que algo en el ser humano natural es la queja. Algo en el ser humano es la angustia. Algo normal en el ser humano es el rencor y el llanto. Pero usted se deja llevar por eso o usted permanece haciendo lo que Dios quiere que usted haga, porque marque una diferencia. Versículo 5 del Salmo 142, acompáñame por favor para entender ese encarcelamiento. ¿Todos conmigo? Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque soy ¿qué? Afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás ¿qué? O sea que David volvió en sí. Yo soy encarcelado. No es tu culpa, Señor, es mi culpa. Me siento angustiado, me siento abatido, me siento preso, no puedo ni orar, no puedo ni buscar, pero tú eres mi refugio, tú eres mi porción, tú eres mi propicio, dice David. Saca mi alma de la cárcel. O sea que David lo que hizo fue reconocer su problema espiritual. ¿Usted ante Dios lo ha reconocido? Usted ha dicho, Señor, tengo falta de fe, Señor, estoy angustiado, Señor, yo he caminado y he visto tus milagros, pero hoy no sé qué me pasa. Es el no me hallo, no me encuentro, no sé qué siento. Pero tú eres mi propicio. Y le dice, si usted me saca de la cárcel, yo voy a alabar su nombre. Porque mire, no alababa su nombre. ¿Se acuerda que en algún momento el rey David danzaba para Dios? Pero aquí no estaba uno danzando. Mire, uno de los problemas no va a bailar ni va a danzar. Le aseguro que no. Porque viene esa presión del enemigo, viene esa presión a nuestra mente, vienen las preocupaciones, es el no salir a buscar el pan de cada día, es no querer ir a trabajar, es de pronto no perdonar a alguna persona que me ha ofendido, es razonar la palabra del Señor. Tú me has dicho eso, pero no he visto la respuesta de parte de Dios. Y a veces cuando eso ocurre, el primer culpable también es el Señor y el segundo los siervos del Señor. Es que no me escucharon, es que no me han ayudado, es que no me entienden, es que no me creen. Y empieza una queja y una queja y una queja que ya no es alabanza, sino quejabanza. Pero este es el problema mental que estamos pasando muchas personas. Este sentirse solo en la tierra. Cuando Dios envía ángeles, ¿se acuerdan cuando el Señor fue a coger o habló con Pilatos? Le dijo, yo puedo pedirle al Señor y me mandaría unas 12 legiones de ángeles, para que no estoy solo, pero estoy cumpliendo el propósito de Dios. Pues la vida espiritual se ve afectada cuando es el bombardeo mental, pero cuando ese bombardeo viene a tu mente es cuando también viene una palabra del Señor por el Espíritu Santo, donde te dice, no temas, yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa es la palabra que debe de venir a un creyente, aunque venga a la mente la preocupación.
y las malas decisiones, es cuando entendemos que el Señor puede obrar de la manera más sobrenatural que lo hace el Señor para mostrarnos su gloria en nuestras vidas personales. Ese es el momento. Entonces, un alma encarcelada le es difícil adorar a Dios. ¿Sabe qué es la adoración? Usted estaba cantando esta mañana la adoración. Cuando usted y yo adoramos al Señor, exaltamos su poder. Esto es lo que hacemos nosotros. Cuando estamos adorando al Señor, estamos glorificando su nombre y decimos: Él es poderoso, Él es misericordioso, Él es el omnisciente. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando no adoramos es porque estamos pensando que Él no nos puede ayudar. Entonces, es algo importante que usted siempre esté escuchando canciones de alabanza para Dios, pero que realmente alaben al Señor, que adoren al Señor. Porque hay muchas canciones que hablan de Dios, pero que hablen, que adoren, que lo lleven a usted a volver al secreto, que lo lleven a ministrarla en la oración al Señor. ¿Sabe? Puede que haya una realidad que se manifiesta en la tierra, pero hay una verdad que el Señor venció la muerte, que es muy importante. Que usted no se sienta solo, ni abatido, ni angustiado. Y ahora sí, continuemos por favor al libro de los Hechos, porque estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 12. Hay un título que dice ahí en Hechos 12:6, dice: Pedro, ¿qué? ¿Es librado de dónde? Muy bien, leemos la palabra nuevamente. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba, ¿qué? Diga conmigo: Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y las guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Sabe? Nuestro pastor ha predicado mucho sobre el insomnio. Y cuando usted tiene problemas tan tremendos, no duerme. Y cuando uno no duerme, ¿quién trabaja? La mente. Se pone a pensar en los problemas, en problemas con los hijos, en las deudas, problemas matrimoniales, problemas laborales o empresariales. Pero en este versículo dice que Pedro estaba durmiendo. ¿Ustedes recuerdan el pasaje cuando iban los apóstoles con Jesús en la barca y se anegaba? Y estaba que se anegaba, y Jesús, ¿qué estaba haciendo? Y Pedro: oiga, Señor, solo tiene cuidado que mire, las olas que nos inundan. Yo me imagino, no sé, porque es que es muy tremendo estar uno aquí hablando de eso y no estar en una barca cuando se anega, cuando entran las aguas como olas, cuando están cayendo las tormentas, cuando están los truenos. Pero el Señor estaba tranquilo. El Señor estaba durmiendo. Pedro, aquí dice la palabra que estaba durmiendo. No estaba preocupado porque Herodes lo iba a sacar. ¿Para qué? Para matarlo. No le iba a dar libertad. Herodes, así como Jacobo, lo iba a decapitar de una vez. Entonces, Pedro en ese momento, como para esta palabra no la refuerza, no demostraba ninguna señal de ansiedad. Y tenía al lado dos guardas, estaba con cadenas, pero su mente estaba libre porque tenía la fe en el Señor. Podía dormir. Y a veces hay momentos que las deudas no te dejan dormir, que los acreedores te están todo el tiempo golpeando, que los problemas del pago de las pensiones, de los arriendos, de los uniformes, de los útiles escolares te puede estar afectando, que en la empresa vienen malas noticias: no hemos vendido la producción de este mes, van a haber despidos, y todo el mundo queda en alerta. Cuando van a anunciar algo, no van a hacer nada positivo. Pero el Señor era el que guardaba el sueño de David. En el Salmo 127:2 dice que el Señor guarda nuestros sueños. El sueño es también un privilegio. Poder dormir las 7 horas es un privilegio, y uno a veces no lo valora. El poder dormir. Pero la angustia comprime, la angustia eleva los niveles de tensión de las personas. La angustia no deja pensar. Quiere ver a usted cuando lo van a contratar en una empresa, le van a decir que se puede trabajar bajo presión. ¿Qué es bajo presión? No es como la olla a presión, ¿no?
Pero usted puede trabajar bajo presión. Es cuando, venga, ¿cómo va eso? Y hay momentos en que la gente no sabe qué hacer porque la angustia no deja hacer. Corto, hago esto. No, es angustia. ¿Saben por qué hacen tantos simulacros para el tema de los terremotos o temblores? Para saber hacer o actuar cuando venga eso. Sin embargo, aunque son simulacros que sirven en un temblor, quién sabe si uno va a tener para pasar, uno se va a acordar de lo que nos enseñaron. Uno se pregunta eso. Y lo que primero dije, no cojan nada, entonces uno que coge el celular para guardarlo. Entonces, por lo mismo en la angustia la gente no tiene la oportunidad de orar con fe. Su alma, su mente está encarcelada. En el momento de la sequedad espiritual ninguna palabra va a cobrar vigor. Y es cuando a uno le hablan de la fe y uno antes le coge mal genio a los que le hablan a uno de la fe. Tenga fe. Y le digo esto, amado hermano, alguien puede tener palabra, pero considera que el hermano o la hermana ni siquiera la palabra le está ayudando. Y es cuando debemos tener misericordia por aquellos, porque resulta que ellos pueden tener oración, pueden tener palabra, pueden haberse discipulado, pueden haberse graduado, pero eso no es garantía, porque habrá un momento en el cual no quieren avanzar más, ya no quieren seguir más. Y es cuando nosotros como el pueblo nos rodeamos para adorar, para ayudar, para animar, para consolar. Pero no podemos caer en esos estados de la mente, de la negación, de la crítica. Es importante entender eso. Pedro estaba durmiendo. Yo sé que no es fácil decirlo, aquí hablarlo es fácil, pero vivirlo de pronto no es fácil cuando tienes una enfermedad que te está diciendo te vas a morir, que te está diciendo que no puedes vivir más, que no vas a caminar, que no sé qué, y te está diciendo la enfermedad, que es otra de las mentiras. Pero dice Isaías 53:4, dice que el Señor se hizo varón de dolores. O sea, se hizo maldición, porque cada vez que le latigaban su cuerpo era una tipología de enfermedad, y recibió 39 latigazos con huesos, con puntas de metal que desgarraban la piel. Y en ese momento es cuando cobra que Él se hizo varón de dolores para que el castigo sobre Él nos diera paz a nosotros. Y es cuando uno entiende y comprende que ahí es el momento de que nosotros como iglesia nos unimos para orar por alguien, nos unimos para interceder por alguna persona, decidimos llamarla para darle consolación y le pedimos a Dios que le consuele, que le dé sabiduría, que le fortalezca en la fe. ¿Sabe? En este momento Pedro no estaba demostrando ansiedad. ¿Se acuerdan cuando le dijeron ustedes de ellos también? Ustedes de los judíos. No, yo estaba demostrando que no, era una negación. Pero aquí estaba tranquilo y seguro que algo iba a hacer el Señor. Algo está haciendo en tu vida el Señor también. Algo te está fortaleciendo día tras día. Esta iglesia, como muchas iglesias que llevan la palabra, es una iglesia donde se está hablando el mensaje sobrenatural de Dios, que es su palabra. Acompáñenme al versículo 7, por favor, tengan la onda. Mire la respuesta del cielo a la fe. Lean conmigo. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Ojo, porque aquí puede alguien decir que era un ser humano que llegó. No, aquí sí es un ángel, porque la cárcel se resplandeció. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas, ¿qué? De una vez se le cayeron las cadenas. ¿Sabe cómo viene la fe? En la tranquilidad. A pesar de las voces que afectan su vida y amenaza, en ese momento Pedro también pudo haber pensado: el Señor va a venir y me va a rescatar. Estaba durmiendo plácidamente, estaba descansando en la promesa del Señor. Entonces, no estoy hablando de positivismo, por favor, ojo a esto, no es posible, que la fe debe ayudarte a salir de la cárcel. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, o sea, póngase pilas. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía que va a ocurrir en tu vida, que cuando Dios se va a mover, uno no va a entender cómo es que eso está pasando. Uy, pero ¿cómo fue que pasó esto?
Uy, pero cómo me pagaron las deudas. Uy, cómo me sané de la enfermedad. Uy, cómo me seguí en la empresa. Uy, cómo me subieron de cargo. Uy, cómo la empresa que Dios me ha dado sigue creciendo cada vez más. No sabemos cómo. Esta mañana compartíamos un pasaje de Primera de Reyes, capítulo 17, donde está Elías, donde Dios lo manda, después de que oró para que no hubiera lluvia, lo manda a esconderse en Querit, donde hay un arroyo, y le manda codornices para que lo alimenten. Yo no me imagino qué estará pensando Elías, pero Santiago se habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea que tenía miedo, tenía angustia, tenía rencor, tenía mal genio, tenía sequedad espiritual, desánimo. Y viene el Señor y no le manda ¿qué se llama eso? Un carro de esos que entregan alimentos, sino que le manda codornices para alimentarlo. Y cuando esto ocurre, es cuando Dios te va a bendecir de lo que no esperas tú. ¿Sí me hago entender? O sea, la bendición no va a venir como queremos o como pensamos o como razonamos, porque otro problema que la mente tiene es que cuando toma una palabra del Señor, razona. Bueno, entonces si necesito esto, entonces va a ocurrir esto y secuencialmente viene lo otro y eso va así. No, eso no ocurre así. Viene de lo inimaginable y lo inimpensable, que es lo sobrenatural de Dios. Mire que es tan precioso como entender, ¿cierto? Que vino un hombre, un ángel de parte del Señor, se le caen las cadenas, no usó llaves, unas mismas cayeron, ¿cierto? Pasó por todos los filtros invisiblemente. Digo, póngase el manto, envuélvase, y pasó invisiblemente. Y puede suceder que en el tránsito entre las mentiras de la mente y la fe verdadera, lo sobrenatural se va a manifestar. Versículo 10, por favor acompáñeme, en Hechos capítulo 12. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. ¿Alguien la abrió? No. El ángel iba caminando, Pedro iba detrás y así como en las películas que ve, solas se abren las puertas. Es ahí donde tus puertas cerradas se van a abrir también. Lo que tú ves bloqueado, lo que tú ves que no es posible, que no avanza, que las ventas no fluyen, que no puedo pagarlas, es cuando esas puertas se abren de par en par, porque has decidido creer en el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hay que guardar la mente, hay que guardar los pensamientos, porque de ellos controlan tu vida. Es como cuando uno quiere aprender a cocinar. No, venga, yo aprendo cómo se hace un sancocho. Y los papás o la mamá de buena intención, no, yo lo hago. Es que a usted le queda mal. Pues ya el chico pensó que le va a quedar mal, porque no hubo cómo arriesgarse para eso. Mire cómo la mente es tan nuestra enemiga, es la loca de la casa, que si no entendemos eso se va a continuar frustrado, va a continuar echándole la culpa a su esposa o a su esposo, o peor, va a decir yo pude solo, sí, yo me ingenié esto y puse esto y yo solo pude, y va a desconocer la gloria de Dios. Es muy delicado cuando estamos caminando en la línea delgada entre la fe y la incredulidad. Entonces es cuando se cumple la palabra. Creer en Dios es para valientes, creer en la promesa es para valientes, pero justamente Dios la ilumina y la revela para que sigamos haciendo. Versículo 11. Terminó el 10, ¿no? La cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Chao, don Pedro, nos vemos, voy para el cielo. Versículo 11. Y entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. ¿Qué esperaban los judíos? Así como a Jesús: crucifíquenlo, córtenle con la espada la cabeza. ¿Qué contrarresta una mentira? Ayúdeme, iglesia. ¿Qué contrarresta una mentira? ¿Quién dijo ahí como murmurando, sin miedo? Mi hermana, ¿cuál? La verdad. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Servidores de audiovisuales, por favor.
Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. ¿Todos conmigo? Muy bien. Dijo entonces Jesús a los creyentes de Sembradores de Luz que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? ¿Quieres ser libre de la cárcel? Coja una verdad de la Biblia, apóyese en el Espíritu Santo. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay discípulos falsos, porque dice verdaderamente. O sea, con Jesús caminaban muchas personas, y también Judas, ¿se acuerda? ¿Acaso Judas no lo entregó? ¿No lo vendió? ¿No le besó la mejilla, maestro o rabí? Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso vendes a tu maestro? Entonces, cuando conozco la verdad, esa verdad viene a mi interior, viene a mi espíritu. Y hay muchos que pueden conocer el evangelio, pero seguir siendo esclavos de falsas doctrinas, que es otro problema. Falsas doctrinas. Y hay mucha gente en el mundo que se autoproclama profetas de Dios. Con ustedes, fulano de tal, el profeta de Dios. Y hay gente que de pronto le cree a algunas personas. Hablan muy bonito, hablan con elocuencia, hablan con fuerza, y Dios, Miguel, te va a bendecir porque tú eres un hombre escogido, eres el muy amado y Dios te va a prosperar. Y él se llena de emociones. Hay muchos así. Han construido catedrales y la gente cree que porque son catedrales grandísimas es que está la presencia de Dios. Y cuando ven una iglesia fuerte en la palabra, de pronto no tan grande, ay no, allá no está Dios porque estos no han crecido. Como si el crecimiento o las paredes o los tapetes o las sillas o lo que sea es muestra de la presencia de Dios. Y el Señor advirtió: en aquellos tiempos vendrán falsos profetas, falsos maestros. Y a usted le van a llegar personas a decirle: eso, mira, hagamos esto, eso pacte con Dios, eso haga esta cosa, eso haga no sé qué. Y eso sí, porque a mí me ha funcionado, porque yo he dicho. Pero la mente puede tomar parte de la verdad y parte de la mentira, por ejemplo, y hacerla una sola verdad. Cuídese cuando alguien le diga: y Dios me dijo que te va a ayudar, Miguel. Que pena que te coja a ti como es amigo de confianza, pues él no me va a regañar por cogerlo. Miguel, tú eres el muy amado, entonces te va a dar. Y Miguel por ahí tiene problemas también de pronto, entonces dice: bueno, yo le creo. Uy, se movió. Pero las verdades a medias son frases engañosas y falsas que incluyen algún elemento de verdad. O sea, es una verdad, es parcialmente verdad, pero contaminada con mentiras. A usted y a mí, por ejemplo, un día como hoy puede decir: no, yo no madrugo porque se está lloviendo. ¿Y cómo me voy a mojar? ¿No? Pero mire que Pedro se encontraba durmiendo. O sea, su mente había pasado el proceso de formación. Estaba con grilletes, amén. Estaba custodiado, amén. La iglesia oraba, amén. Porque la intercesión estaba fluyendo y el Señor envió su ángel, y lo libró de la muerte y lo libró de eso. Y continuar el propósito de expandir la palabra a las demás naciones. Iglesia, por un instante pensemos: ¿cuál es su idea en la mente que no lo deja avanzar? ¿Cuál es su yo no puedo que le ha colocado el enemigo? ¿Cuál es su pared o muralla que no ha permitido que avance a otro nivel más allá de la fe? Y que lo ha bajado la autoestima, porque cuando tenemos problemas de mentira en la mente o estamos encarcelados, la autoestima baja. Y no le quiero decir que sea orgulloso, no es eso, pero ya no se valora a sí mismo,
Ya se ve al espejo y dice, ya no puedo, ya soy más, ya soy viejo, no voy a ser próspero, ya no conseguí casa, ya no voy a conseguir empresa, ya no voy a pagar las deudas, me van a embargar lo que tengo, me voy a enfermar, por ejemplo. No. La vejez no viene, parece una palabra de cajón, no viene por la edad o por el calendario. La vejez viene cuando no se ven, no hay visión, no hay proyectos, no hay cosas que hacer. No, ya que voy a aprender a tocar el piano. No, ya que voy a tocar la guitarra. Y de pronto Dios te puede traer aquí con la unción de Dios a tocar la guitarra. Pero la edad no es una limitación. ¿Ya para qué viajo si ya no? ¿Ya eso para qué? Pero Dios sí te puede sacar adelante. Dios te puede llamar un ministro del evangelio, por ejemplo. Dios te puede enviar a las naciones a que ores por un enfermo y sea sanado por el respaldo de Dios. Dios puede seguirte edificando como un buen maestro de la palabra del Señor con poder y autoridad. Tus hijos no van a perder el rumbo, porque si tú lo pierdes, ellos sí pierden el rumbo fácilmente. Así que lo invito a que esta mañana se levante para orar al Señor. Invito a los chicos de alabanza que me acompañen en esta mañana, por favor. Si algunos se sienten en una cárcel, nadie lo va a decir, ni tampoco que lo vea, pero haga su oración ahí donde se encuentre. ¿Cuál es el imposible para su vida personal? ¿Qué proyecto tiene en remojo y que no ha podido avanzar, por ejemplo? ¿O es un hombre o una mujer insaciable que tiene vivienda, tiene alimento, tiene vestido, tiene familia, no le da felicidad y no agradece lo que Dios está haciendo en tu vida? Padre, en esta mañana hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú nos trajiste para ser bendecidos y prosperados. Reconocemos que a veces nos dejamos llevar por las mentiras del diablo y nos estamos encarcelados, amado Señor. Pero hoy te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Que aquella hermana o hermano que vengan derrotados, afligidos, sin fe o sin esperanza, levántalos en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que todo lo que le pida al Padre en tu nombre, tú no lo darás. Y hoy colocamos nuestras vidas delante de ti en el nombre de Jesús. No queremos seguir frenados en una vida espiritual religiosa, sino queremos ir más allá en el nombre de Jesús de Nazaret. Por favor, yo te pido que la palabra que mis hermanos han escuchado y han estudiado, ayúdanos a caminar sobre ella en el nombre de Jesús. Que una promesa sea la diferencia entre la mentira del diablo, mi amado Rey. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que levantes este pueblo, amado Señor, que levantes sus vidas espirituales aún más, amado Señor, que guardes su mente, amado Padre Celestial, y aún rescátalos de la cárcel en que algunos se encuentran, amado Dios. Tú eres Dios de imposibles, amado Señor. Tú eres Dios de lo que no creemos, pero tú eres Dios de lo imposible, mi Rey del cielo y de la tierra. Por eso hoy nos disponemos para que nos sigas ayudando a caminar en la fe en el nombre de Jesucristo. Que podamos ir más allá de lo que tú nos has mandado a hacer, mi amado Rey. Aún toda deuda en el nombre de Jesús la colocamos en tus manos. Te pedimos la provisión para el pago de ellas, amado Señor. Te pedimos la provisión para el pago de los bancos o de acreedores, Señor Jesús. Te pedimos que los empresarios puedan seguir fluyendo para seguir trabajando en su empresa, amado Señor. ¿Hay algo para ti imposible? No hay nada, Señor. Pero yo te pido humildemente que no nos falte la fe, así como cuando tú oraste por los apóstoles, Señor. Así oramos en esta mañana, que no nos falte la fe en el nombre de Jesucristo. Pastorea este pueblo, pastorea tu iglesia, trae sanidad del enfermo, del que no pueda dormir. Yo te pido que pueda dormir plácidamente como cuando tú dormías en la barca, Señor Jesús. No importando las tormentas de problemas, no importando las olas que ahogaban, Señor. Así queremos aprender a descansar en tus
en tus palabras, amado Rey. Majestuoso Dios, Rey de reyes, Señor de señores, entregamos en la cruz del Calvario toda enfermedad, en la cruz todo problema, aún toda sed de venganza lo colocamos delante de ti en el nombre de Jesús. Y te cantamos esta adoración para ti. En el nombre de Jesucristo, en libertad es tu pueblo. No hay justo que quede desamparado, ni su descendencia que aguante hambre o mendigue pan, dice la palabra del Señor. Dador de vida eres tú en el nombre de Jesús. Entra en la presencia del Señor esta mañana. Adórale creyendo en el nombre de Jesús. Por tu paz y amor. Bueno eres tú, oh Señor del cielo y de la tierra. Ya que estoy, al saber que soy pecador, En tu nombre creemos, en tu palabra, Señor Jesús. me lavas con tu sangre, Jesús. No estás solo ni eres huérfano, dice el Señor. Solamente camina y cree en el nombre de Jesús. La gracia Porque soy el padre de huérfanos y el esposo de viudas, dice el Señor. me diste vida, oh. Así es, Señor. Hoy decidimos creer en tu palabra, mi buen Dios. Decidimos confiar en ti plenamente, amado Espíritu Santo. Yo te pido que estas familias aquí reunidas en tu nombre salgan bendecidas en el nombre de Jesús. Provéele lo que les falta. Trae sanidad a los enfermos y levanta la fe en el nombre de Jesucristo. Levanta su oración, su adoración para ti en el nombre de Jesús. Y en esta hora bendecimos la ofrenda y el diezmo y te agradecemos por lo que nos das en el nombre de Jesucristo. Hemos orado creyendo. Amén y amén. Gloria a Dios. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.